Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos una serie de temas relacionados con si nosotros como cristianos debemos celebrar las fiestas. Hay muchos cristianos que no celebran ningún tipo de fiesta, utilizando algunos pasajes de la Escritura, eh, algunos con su propia versión bíblica, no celebran ni siquiera sus cumpleaños, no celebran ciertas fiestas nacionales, no celebran nada. Eh, es complejo, sobre todo cuando uno entiende la vida o cuando uno mira el mundo, cuando uno, cuando uno se, se pegó ahí un segundito la cámara, pero ya parece que estamos bien. Cuando uno mira el mundo judío está lleno de celebración. E incluso el sábado semanal era parte de un ritual, el esperar el sábado era parte de un ritual. El cómo celebraban las bodas, cómo celebraban tantas cosas, cómo vivían con otras fiestas, que nosotros dijimos que en cuanto a las fiestas levíticas, ni Pablo ya convertido, ni los discípulos ya convertidos, Jesús utilizó las fiestas para predicar el reino, y más allá de la celebración, dedicó el tiempo para predicar su reino. Sin embargo, participaron de otras fiestas también. Hay dos fiestas más que son eh, la fiesta de las luces, por la victoria de los macabeos, una fiesta histórica que tiene que ver cuando los macabeos lograron vencer a Antíoco Epífanes y los judíos siguen celebrando esa fiesta. Y hay una segunda fiesta también nacional que el Señor Jesús tiene que haber celebrado, que fue la fiesta de Purín, que no estaba dentro de estas fiestas rituales, pero se comenzó a celebrar en honor a Daza, a la reina Esther, eh, por lo que ella hizo frente al rey Asuero, quien era su marido, pero era el rey y que podría haberle dado muerte. Pero gracias a eso, el pueblo judío, el pueblo hebreo en general, logró tener una libertad. Bueno, en realidad nosotros siempre hacemos como más mención al pueblo judío, pero en realidad podríamos llamar pueblo hebreo. El pueblo judío o los judíos en general, hay una parte importante que es la tribu de Judá, que es la que quedó en el reino del sur, pero dentro de ellos también estaba una parte importante de los levitas, que también estaban en el reino del norte porque estaban dedicados a las actividades ceremoniales. También y estaba una pequeña tribu, la de los benjamitas, eh, entre ellos. O sea, no estaba compuesto solamente por la tribu de los judíos, también estaban los levitas y los benjamitas. Incluso antes de la deportación de las 10 casas o las 10 tribus, gran parte de ellos, por los mensajes de los profetas y sabiendo que iba a haber una, unas- una deportación y donde los profetas indicaron claramente que el pueblo iba a salir, muchos de las 10 casas fueron a vivir a Jerusalén o a los distintos poblados de Judá. También entendiendo que Samaria en ese momento se había corrompido, por más que el Señor envió muchos profetas dedicados a hablar
al pueblo del norte, eh, muchos de ellos, desde la división del reino con Jeroboam y Roboam, ellos, algunos emigraron hacia el sur para tener la posibilidad de vivir dentro de los parámetros correspondientes. Así también en el momento de volver con los decretos de Ciro y los decretos posteriores hasta Artajerjes, muchos de los judíos que estaban en la diáspora, que pertenecían a las casas de Israel, a las otras tribus, comenzaron a volver. De ello también hay dos tribus importantes que eran los hijos de José, como fue Efraín y Manasés, que también muchos de ellos volvieron. Parte de la Decápolis también, así como la tribu de Gad, estaban en una mezcla de rituales judíos con, una mezcla de idolatría o paganismo que podríamos llamar. Dejando eso de lado, vamos a retomar el tema que nos convoca, que tiene que ver con las fiestas solemnes, con las fiestas levíticas, si los cristianos debemos eh, cumplir o celebrar las fiestas. Hemos dado algunos argumentos, no para criticar, espero que nadie se sienta. A veces en el lenguaje la gente podría sentirse ofendida por cómo se dicen las cosas. Eh, Quizás de manera sarcástica, yo he dicho, claro, si muchos de los cristianos, si lo tomáramos literal, el tema de las fiestas, tendría que viajar 7 veces en el año a celebrar estas fiestas en Israel, porque hay por lo menos 4 de ellas que son específicas para celebrar en Jerusalén. Entonces, quizá de una manera sarcástica, sí, tengo que reconocer, lo he dicho y no pido el perdón correspondiente porque tampoco quiero herir susceptibilidades de nadie. Pero si tú lo analizas a la luz de la palabra, sería así. También dijimos claramente que Pablo no fue un tema para él. Pasaron 3 años sin él celebrar las fiestas. Luego, en su labor ministerial, cuando iba de camino a Troas, habían pasado 14 años y se quedó en una de las fiestas, pero para usarla en un sentido de predicar la palabra y visitar a Pedro. Entonces, ya las fiestas para los judíos era un momento de aprovechar la predicación. También hicimos mención a Pentecostés como un momento especial donde fue un evento extraordinario donde Pedro predicó un mensaje y donde cada persona de distintas nacionalidades de origen, a pesar de que eran judíos, que venían de muchos lugares, que venían... Vamos a nombrar algunos de estos lugares porque a lo mejor algunas personas no lo conocen y eh, viven o asisten a denominaciones pentecostés o pentecostales y a veces no se dice mucho en relación a esto. Hicimos a lo mejor dos salvedades con respecto a esto. Con el tema de las primicias, que muchos pastores piden las primicias y un discurso discordante porque dicen no estar en el antiguo pacto, pero sí piden las primicias, los diezmos, eh, tomando como elemento desde ahí eh, principios del antiguo pacto. Eh, Cuando Pedro tomó la palabra, él habló a un grupo de personas que venían de distintas personas, de distintos lugares que eran, por ejemplo, partes de diferentes zonas del mundo. Partia, por ejemplo.
media, los de- de los persas, los medos y los persas, de Elam, de Mesopotamia, o sea, babilónicos o caldeos, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de distintas partes de Asia. Llegó el mensaje a personas que entendieron, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia. Ellos pudieron entender de Cirene, de Roma, Cirene, imagínate, en el norte de África, de Creta, de Arabia, entre otros lugares. O sea, ellos comprendieron en su idioma, lo que Pedro les señaló. Y ya dijimos lo que Pedro dijo, y ellos lo entendieron en su idioma, no en una lengua que nadie era capaz de interpretar, sino que ellos estaban interpretando. Pedro alzó la voz y dijo, escuchen, queridos, eh, el Señor Jesucristo es a quien nosotros le hemos dado muerte, Él era el Hijo de Dios. O sea, Él estaba predicando una buena noticia. Y Él también hizo mención al derramamiento del Espíritu Santo. Hizo mención a una de las profecías de Joel, donde dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Eh, para Pedro, él sentía que estaba en los últimos tiempos. Pedro sentía que se estaba cumpliendo lo que Joel decía, donde los hijos y las hijas iban a poder profetizar. Visitamos junto con Javier una iglesia donde decían que los dones del Espíritu no podían darse en los niños porque estaban en sujeción. Una iglesia cristiana que tiene bastante conocimiento y lamentablemente la persona que dirige esa organización dijo eso. No quisimos seguir el tema porque pusimos solamente el caso de Jesucristo, que él a los 12 años ya se sentaba con los maestros de la ley y podía hablar directamente, tenía los dones del Espíritu Santo, pero podríamos haber citado a David, podríamos haber citado a Samuel, podríamos haber citado a Ezequiel o a muchos otros personajes de la historia que llenos del Espíritu Santo pudieron en sus cortas edades, pudieron ser útiles para el Señor. El rey Josías, por ejemplo. Bueno, no es el tema. Volviendo al tema de las fiestas judías, hicimos mención ya en el mensaje anterior hacia qué apuntaban. Todas y cada una de las fiestas eh, se centraban en Jesucristo. Hay dos periodos de las fiestas que son importantes porque las fiestas levíticas, cuatro de ellas se dan en primavera y tres de ellas se dan en otoño. Esto pensando en que estamos en otro hemisferio, bueno, los que estamos en el hemisferio sur, para nosotros la primavera se da en el otoño del hemisferio norte y los que están en otoño en el hemisferio norte están en primavera. Así que nosotros tenemos que entender que las fechas coinciden de manera distinta. Otro motivo por qué no celebrar las fiestas levíticas en las fechas que las celebra el pueblo judío, porque los hermanos que están en cabañas durante 7 días no están en las condiciones, la fiesta de los tabernáculos, no están en las condiciones para celebrarla de la mejor manera, porque aquí estaríamos en primavera y ellos están en otoño. Entonces, bueno, independiente de eso, volvamos a lo que importa. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para hablar un poquito acerca de este tema, con el respeto y el cuidado y para no tratar de ofender a nadie. Querido Señor, en primer lugar te damos las gracias infinitas porque
Este tema es un tema relacional y conversacional. Nosotros queremos relacionarnos y queremos hablar con cariño, con amor, para poder llegar a consensos con aquellos hermanos que hoy día están obligando, quizás, o manipulando situaciones para que los cristianos celebren las fiestas levíticas. Entendemos que si en nuestro corazón está el deseo de celebrar las fiestas y si Cristo es el centro, no tenemos ningún problema. Si Cristo es el centro de la fiesta y de una manera conmemorativa, la persona que siente el llamado a vivirla, no tenemos ningún problema con eso. Pero imponerla fiesta es otra cosa. Todo esto lo queremos pedir para que el Espíritu Santo nos guíe a todo entendimiento, a toda verdad, a obrar con justicia y a ser juiciosos. El Espíritu Santo nos llevará a todo juicio, pero no solamente a un juicio sentencial, sino que tener un juicio mental de nuestra conciencia, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que piense. Hemos recalcado en esta serie temática que queremos ser un pueblo de personas que piense en el Espíritu, que tenga la mente de Cristo para llevar un mensaje final. Todo esto lo queremos agradecer de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo dije que las fiestas levíticas se cumplían en Jesús. Las fiestas de primavera eran cuatro. La fiesta de la Pascua, que simboliza la muerte de Jesús, ya lo señalamos, la entrega de su cuerpo, su sangre. eh, Puedes revisar los videos anteriores porque ya ahí está más detallada. La fiesta de las primicias, que habla de la resurrección de Cristo, pero también de los que resucitaron junto con él. A veces se nos olvida que Cristo, que en el momento en que Cristo murió y luego después resucitó, también hubieron muchos hombres santos que resucitaron junto a él. La tercera fiesta de Pentecostés que nos hace mención a la llegada del Espíritu Santo como Dios con nosotros ahora, después de que el mismo Señor Jesucristo dijo, os conviene, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Paracletus, enviaré al Consolador, para que Él pueda estar con todos ustedes. El Señor estaba limitado a un cuerpo humano, a un cuerpo físico donde no podía estar en presencia completa. Hoy día el Espíritu Santo eh, en su persona puede estar en la vida y en la mente de cada uno de nosotros para sellarnos. Y también tenemos la fiesta de los panes sin levadura que dijimos que tenía que ver con la sepultura de Jesús. Entonces, es fundamental que esto lo podamos mirar. Cada una de estas fiestas de primavera en el hemisferio norte habla de un cumplimiento profético e histórico durante la primera venida de Cristo. Y esto es sumamente importante que lo digamos, porque a veces se nos olvida, se nos olvida de ello. Pero también tenemos las fiestas de otoño. Tenemos las fiestas de otoño que eran tres. Nombramos cuatro fiestas: Pascua o Pesaj, las primicias, Pentecostés, panes y levadura, pero tenemos tres fiestas más que son las trompetas, el chofar, que es un anuncio de los juicios de la iglesia, un anuncio del juicio venidero.
Pero más que ello, está también la fiesta del tabernáculo que habla del tiempo que estaremos con Cristo, este milenio en el cual estaremos presentes. Eh, es fundamental tener claridad con esto. Ya en mensajes anteriores, cuando hablamos sobre el Apocalipsis, hicimos mención a ello. Pero también está otra de las fiestas, que quizás la más importante, que es la fiesta del perdón, el día de la expiación, Yom Kippur. Estas se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Obviamente Yom Kippur se sigue celebrando todos los años y tiene una fecha específica para el pueblo judío en otoño, pero será cumplido para todo el mundo y el Señor dará perdón. Mira qué interesante porque las trompetas anuncian un juicio, pero es un juicio para salvación. Muchos quisieran, muchos cristianos que no entienden a Cristo, quieren que los juicios sean para condenación, pero estos juicios son para salvación. Los juicios del Señor son para salvar, no para condenar, te guste o no, te parezca o no te parezca, son para salvación. Y tabernáculos, cabañas, un tiempo milenial con Cristo. En base a esto, a esta pequeña argumentación, es que queremos ir hablando acerca de cada festividad del Levítico 23. Estas poseen características propias, pero todas comparten dos aspectos esenciales. Lo más importante es que son de Dios. A veces decimos que las fiestas judías, decimos fiestas judías, pero las fiestas las puso Dios, porque representaban a Cristo. Entonces son fiestas de Dios, no son del pueblo. No es que al pueblo se le haya ocurrido, no son de Israel, son de Dios. Porque son tiempos para recordar a Cristo, para recordar al Mesías venidero en su primera venida y luego en su segunda. Y ellos las celebraban y no tenían ni idea. Hasta el día de hoy, aquellos que celebran las fiestas, los que celebran las fiestas en Israel, como un rito, no tienen ni idea. Y los hermanos que a lo mejor siguen, que son cristianos y que las celebran, espero que si las están celebrando, sea con este motivo, con un motivo cristocéntrico, donde ya se cumplieron en primavera cuatro de ellas con la primera venida y las tres será en la segunda venida. Son tiempos de recordar, son tiempos de las acciones divinas a favor del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y del pueblo de Cristo que también algunos los presentan como dos casas distintas, pero el Señor desde siempre ha querido bendecir a toda la humanidad. Entonces, a veces no se entiende claramente esto, no se, no existe esta comprensión, porque, bueno, quiero decirlo con el cuidado que amerita, no se entiende porque no hemos puesto a Cristo en el centro. Si Cristo no está en el centro, podemos celebrar las fiestas que sean. Incluso en el mensaje anterior hablamos también del sábado como una octava fiesta. La pusimos en primer lugar, que estaba desde la creación. Pero si tu sábado, tu celebración, acá estamos llegando a lo mejor a un mensaje a más de 600 denominaciones cristianas, o digamos honestamente pseudo cristianas, que no estamos poniendo a Cristo en el centro. Y nosotros mismos, como, como bautistas del séptimo día, a veces se nos olvida poner a Cristo en el centro. Hemos puesto mensajes, hemos puesto doctrinas,
hemos puesto pensamientos que sí circundan a Cristo, como los mandamientos, como el sábado, la alimentación, su segunda venida, todo, la cena del Señor, el bautismo, muchos elementos que, claro, están llenos de Cristo, pero a veces cuando no los comprendemos bien y no están apuntando a Jesús, no tienen validez. No tendrán ninguna validez. Eh, bueno, quiero hacer una breve mención porque a veces los hermanos se les olvida esto. Mira, busca en Mateo 27, perdón, Mateo 27, en el versículo 52 dice, los sepulcros se abrieron y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús dejaron sus sepulcros, fueron a la ciudad santa de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. El capitán y los que estaban en la ciudad cuidando el cuerpo de Jesús vieron el terremoto y todo lo que pasó y se asustaron mucho y dijeron, este hombre sí era el Hijo de Dios. No se pone quizás un número exacto de cuántas personas podrían haber resucitado, pero tiene que haber sido un evento extraordinario, un evento tremendo. Ya incluso en la primera resurrección hubo un grupo de resucitados que incluso algunos de ellos fueron mártires en Cristo, entregaron su vida por él, como Juan el Bautista. Pero no quiero detenerme en eso. En un segundo punto, estas fiestas judías apuntan al futuro, que son las fiestas de otoño. Más allá de ellas mismas, declaran en su propia conformación que poseen una realidad mayor, el Mesías y su obra. Hoy día puedes celebrar tabernáculos, puedes celebrar cabañas, pero si no estás entendiendo a lo que apunta, será una fiesta más. Puedes estar celebrando chofar, pero si no estás entendiendo el juicio de Dios y sus juicios de misericordia, no estás entendiendo nada. Si quieres celebrar Yom Kippur como el día de expiación y no entiendes que la segunda de Cristo es para salvar a la humanidad y para perdonar, no para condenar, es expiación, expiación, perdón. Si no estás entendiendo eso y no estás entendiendo a Jesucristo, tal vez no tengas el sello del Señor. Pídelo, pídelo de corazón. Pide que el Señor mismo, por medio del Espíritu Santo como agente sellador, cambie tu mente por la mente de Él. En este binomio entre memoria de las fiestas cuatro primeras de primavera y las fiestas de otoño y la expectativa para encontrar una respuesta a nuestra pregunta en cuanto a la importancia de estas fiestas y su relación con nosotros hoy día, siguen siendo eventos de conmemoración. Esto es muy importante que lo podamos entender. Son eventos conmemorativos a la acción para liberar por medio del cual Jesús, el Mesías, el ungido, vino a este mundo y su palabra llegó a nosotros. Ya el Señor ya no necesita hablar por medio de sombras, ya no necesita hablar por medio de, de mensajes errados, ya no necesita hablar de esa manera. Oíste que fue dicho, pero yo digo esto otro. Jesús dice en el Sermón del Monte. La La mirada de la ley sin el nombre de Cristo, sin el nombre del Padre, sin su carácter, no puede ser la ley sin llevarnos al carácter de Dios.
Por eso es relevante el aprendizaje que encontremos en Dios desde una manera relacional, porque primeramente nos va a liberar y nos va a conducir hacia el Espíritu Santo. A pesar de eso, estas festividades que pueden ser muy lindas no poseen una obligatoriedad ni una mirada salvífica, ni deben ser tomadas como una medida en la relación con Dios, porque Dios, de hecho, en Jesús, a estas fiestas las transformó en una oportunidad para mostrar y simbolizar más profundamente a Cristo, como fue el cambio de Pesaj por la Cena del Señor, como fue el Pentecostés de los discípulos. Hubo una transformación en esa realidad, una realidad tipificada que cambió la realidad por una realidad que se podía ver y medir en la persona de Jesús. Si somos verdaderos cristianos y deseamos conmemorar las fiestas levíticas, ¿es lícito hacerlo? Por supuesto. Si te molestan otras fiestas y consideras que Dios no es Dios de fiestas y, y llamas a todas las otras fiestas que existen como fiestas paganas, este es lícito hacerlo, pero tiene que estar Cristo presente en ellas. Y no son una condición de salvación para nadie. Quiero que esto cale hondo en tu corazón, así como en el mío, para que podamos vivir en plenitud. Y si estás entendiendo que debes vivir estas fiestas para que Cristo sea el centro, vívelas en ese sentido, comprendiendo que Cristo es el centro y el motor de nuestras vidas. Que el Señor te proteja, te cuide, te bendiga. Gracias y paz.